¿Qué tal? Muy buenos días. Que el Señor bendiga sus vidas en esta mañana, hermosa mañana en la que podemos disfrutar de las maravillas del Señor. Y damos gracias porque pues nos permite despertar, nos permite abrir nuestros ojos y poder contemplar la luz del día y saber que no es porque nosotros seamos poderosos en que podemos despertar, sino porque es Dios que cada día nos permite levantarnos con nuevas fuerzas y sobre todo el ánimo y el deseo de buscarlo con todo nuestro corazón. Ese debe ser nuestro anhelo día con día, buscar a Dios desde que nos levantamos todo el día y nos acostamos, es reconocer que Él es Dios, un Dios eterno, un Dios trino, un Dios poderoso, un Dios que nos ama tanto, que nos ha enviado a su Hijo unigénito Jesucristo para salvar al mundo. Y así que anhelamos, como decía la alabanza, anhelamos un día habitar en esa ciudad, en esa morada eterna que Él ha preparado en los cielos para los que le aman. Y Él será vuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, seremos sus hijos amados en Cristo Jesús. Así que vamos a estudiar y meditar en la palabra de Dios en esta mañana.
Y vamos a ir al Señor en oración. Siempre todo lo que hagamos es en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por la vida. Gracias por la libertad que nos das de poder venir a tu presencia, de poder adorarte, de poder reconocer quién tú eres y alabar tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, porque sabemos, Señor, que pecamos contra ti, que eres santo, santo, santo. Que todo lo que hayamos hecho, Señor, no lo tomes en cuenta, Señor. Mira a nuestro corazón, tú que todo lo ves y todo lo conoces, Señor. Escudriñanos día con día, Padre bendito, para que seamos más y más a la imagen y semejanza de Cristo. Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra se cumpla en vuestros corazones, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que quizás ya hemos escuchado en muchas ocasiones en los evangelios, principalmente hoy el evangelio de Juan. El propósito del evangelio de Juan siempre es mostrarnos la deidad de Jesús. Jesús es Dios mismo revelado a los hombres, es Dios mismo encarnado en una mujer llamada María, quien vino para salvar a la humanidad. Así que ese es el propósito del evangelio de Juan. Ahora quiero que vayamos al evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Porque en estos días estamos ya por celebrar lo que comúnmente conocemos como la Semana Santa, ¿verdad? Esa semana donde hablamos acerca de que Jesús lava los pies de sus discípulos, Jesús ya les vuelve a anticipar firmemente que era necesario que él iba a ir a la cruz. Pedro le dice: yo te seguiré donde quiera que vayas. Pedro lo niega. Y bueno, posteriormente Jesús cena con sus discípulos, se va a orar al Getsemaní, él es entregado, él es muerto. Y recordamos esa parte, ¿verdad? Principalmente cuando Jesús es llevado a la cruz y él es sepultado y resucita al tercer día de entre los muertos. Pero realmente el propósito mayor de todo esto es entender ¿qué es lo que Jesús quiere mostrarnos? Porque estamos tan mal acostumbrados que celebramos por celebrar como una tradición simplemente. Y vamos a celebrar la Semana Santa y vamos a cargar una cruz, a ver a quién le toca, vamos a caminar por tales calles, vamos a hacer esto, pero realmente no logramos entender el propósito de Jesús. Y aquí en el capítulo 3, Jesús habla con un varón llamado Nicodemo, lo vamos a ver. Y posteriormente Jesús le muestra a entender lo que él iba a hacer por él en la cruz del Calvario hace ya 2000 años. Imagínense ustedes, Jesús lo quiso revelar para que ellos no tuvieran un entendimiento erróneo y no celebrar algo por celebrar simplemente, sino vivirlo realmente. Entonces dice ahí que había un hombre de los fariseos, que dice que se llamaba Nicodemo. Qué bueno que nos menciona el nombre acerca de ese varón llamado Nicodemo. Este hombre era un fariseo, era un hombre importantísimo para los judíos, sobre todo para el grupo de los fariseos. Estos fariseos, que eran 70 varones, vamos a decir como en un congreso, ¿verdad?, del estado, ellos eran los que representaban y escudriñaban la ley de Dios. Ellos se concretaban específicamente eso, a escudriñar todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros a través de la ley de Dios. Y conocemos que la ley de Dios es los primeros cinco libros de la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis a Deuteronomio. Entonces ellos se concretaban a eso, eran personas que el pueblo admiraba, que el pueblo los tenía en alto estima, eran personas que vestían bien, con lino fino, con púrpura, o sea, económicamente estaban bien, ¿sí? Tanto que al grado que eran personas que ellos tenían que estar separados del mundo, de las personas, porque decían que ellos estaban contaminados y ellos no. Se sentían superiores, se sentían mejor. Y así conocemos personas, ¿verdad?, que a veces quieren vivir más aislados de otros porque se sienten superior, sienten que son mejores que los demás.
Pero no es así. Delante de Dios todos somos iguales y al final de cuentas todos tenemos que venir a Dios de la misma manera, porque todos vamos a ver que hemos pecado contra Dios. Así que entonces había un hombre de los fariseos, ya vimos un hombre importante, un hombre estudioso de la ley, que se llamaba Nicodemo, tiempo pasado, ¿verdad? Un principal entre los judíos. Ahí está, era un principal hombre importantísimo. Este varón, este Nicodemo, vino a Jesús. Miren aquí la parte, vino a Jesús. No vino a los discípulos, no vino a la mamá de Jesús, no vino a ningún representante de la iglesia, vino específicamente a Jesús, a quien tenían literalmente ahí presentes delante de ellos, porque Jesús en ese momento estaba vivo. Jesús estaba cumpliendo su ministerio terrenal a los 30 años hasta los 33. Entonces dice, este Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Sí? Quizás para no ser visto por su grupo, quizás para no ser visto por la gente. ¿Cómo va a ser que un fariseo va a Jesús? Aunque los fariseos siempre estaban buscando la forma de cuestionar a Jesús, de encontrar una palabra en la cual enjuiciarlo, y recordamos que hasta Simón el fariseo lo invitó a su casa a comer, ¿verdad? Pero lo tuvo ahí y no reconoció quién era Jesús. Lo único que pudo ver era aquella mujer pecadora que vino a Jesús, lavó sus pies con sus lágrimas, derramó perfume y lo enjugó con sus cabellos. Entonces Nicodemo, ¿verdad? Quien era un hombre importantísimo en ese momento, vino a Jesús de noche. Y a veces podemos decir, yo voy a tu iglesia o yo voy acá, pero que no me vea la gente, que no me vea mi familia, que no me vean mis amistades, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar si yo voy a tu iglesia, si yo voy contigo? Entonces Jesús está ahí presente. Y le dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos, o sea, fíjense, ellos tenían este entendimiento, los fariseos, que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué interesante. Mira, Jesús dice, nosotros entendemos y creemos que tú has venido de Dios porque vemos cosas sobrenaturales, cosas que ni nosotros como intérpretes de la ley podemos hacer, que solo tú puedes hacer y que solo Dios puede estar con esa persona, con ese varón, para que pueda hacer las obras que tú haces. Jesús sacaba demonios, daba vista a los ciegos, hacía correr a los cojos. Jesús hacía milagros, resucitaba a los muertos. Hay cosas que no podemos nosotros explicarnos, pero que solamente un varón de Dios las puede hacer. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, fíjense, yo quiero que veamos la respuesta de Jesús porque es muy importante que entendamos esta parte. Jesús no se sintió halagado, que quizás sería la reacción de muchos. Bueno, pues sí, es cierto, pues mira, yo vengo de Dios y yo soy así porque Dios, no. O porque en mis fuerzas yo lo puedo hacer. No. Acuérdate que el que se exalta, Dios lo humilla. ¿Sí? Lo echa abajo. Recordamos cuando Moisés, Dios le dijo la segunda vez, habla a la peña y dile que le provee agua al pueblo. Y no, él hizo la desobediencia. En lugar de hablarle a la peña, que la roca representa a Cristo, ¿verdad? Cristo. Y por eso dice que correrán ríos de agua viva, es Cristo. Y él fue y golpeó la peña. Y le dijo todavía al pueblo, nosotros les daremos agua. Él y Aarón su hermano, el primer sacerdote. Y eso Dios lo vio muy mal, al grado que por esa desobediencia, él no pudo entrar con el pueblo a la tierra prometida. Así que entonces, dice este varón, si no está Dios con él. Y realmente Dios estaba en Jesús, pues él era Dios 100% y 100% hombre. Eso es algo que debemos entender y que debemos ver a través de las Escrituras, que Jesús es Dios, Jesús es quien él decía ser, ¿sí?
Dice aquí, yo y el Padre, en Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre, uno somos. O sea que Jesús y Dios eran uno solo. No había diferencia, por eso Él es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. Así que Nicodemo está diciendo, las obras que tú haces es porque Dios está contigo. Claro que estaba con él. Entonces Jesús, mirando la condición del hombre, mirando la necesidad espiritual del hombre, Él no se halagó, no se sintió alabado por lo que estaba diciendo Nicodemo. Y Jesús le dice, y yo creo que mirándolo a los ojos, con amor, le dijo, de cierto te digo, así es y así es, que el que no naciere de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo creo que si alguien te comenta o te dice, necesitas nacer de nuevo, te pondría a meditar, te pondría a pensar y decir, bueno, ¿cómo puede ser que yo pueda nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser? ¿Acaso necesito regresar al vientre de mi madre y meterme de nuevo y volver a nacer? ¿Será acaso eso lo que me está diciendo Jesús? ¿Será acaso a lo que se refiere Jesús cuando tiene este diálogo con Nicodemo? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Wow. ¿Qué piensan ustedes, queridos amigos? ¿Qué estaría diciendo aquí Jesús? Nicodemo, si tú no naces de nuevo, escuchen la palabra, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos un problema espiritual nosotros los seres humanos, desde que nacemos sin Cristo. Que la Biblia dice claramente y las Escrituras que nosotros estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Recordemos que Adán y Eva, cuando pecan en el huerto del Edén, desobedecen a Dios, pecan contra Dios y son desechados de su presencia. Eso acarrió que la humanidad viviera con ese pecado, pero no por causa de Adán y Eva, sino por causa de la desobediencia de cada uno de los seres humanos, pues tenemos el libre albedrío, la libertad de elegir y de escoger, o agradar a Dios o desagradar a Dios. Así que entonces, Jesús, cuando le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, era que él necesitaba morir a sí mismo, que él necesitaba realmente permitir que Jesús hiciera algo en su vida. ¿Quién estaba delante de Nicodemo? ¿Quién está ahora mismo delante de ti? Tú puedes pensar que yo, pero no lo veas de esa manera. Velo a través de la palabra de Dios. Es Jesús quien está parado delante de ti hoy, hablando a tu vida, diciéndote, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo, tú que estás ahí. Era Jesús el que estaba delante de ellos, el que estaba delante de él principalmente, literalmente. Ahí estaba Jesús en persona, en carne viva. Y no pudo ver Nicodemo realmente que él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Dios mismo. Simplemente lo veían como un varón, como un maestro, como un profeta, como un hombre que hacía buenas obras y que Dios estaba con él porque las cosas que él hacía nadie las podía hacer. Pero Jesús quería que viera más allá de eso, de lo superficial, que viera a Jesús realmente, quien él era y lo que él vendría a hacer por él. Nicodemo no podía ver que el que estaba delante de él era el mismo reino de Dios en persona, en la persona del Señor Jesucristo, porque estaba cegado espiritualmente. Esa venda no lo dejaba ver a Jesús como su Dios, como su Señor, como su futuro Salvador en ese momento. No lo podía ver Nicodemo. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo y si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos entender quién es Jesús, ni lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Nicodemo, ¿quién está delante de ti? Jesús. Pero Nicodemo no podía.
Y así estamos espiritualmente. La gente nos habla de Cristo, la gente nos habla del Evangelio, nos dicen que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que venir a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Timoteo 2:5, tenemos Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la gente sigue así, espiritualmente, cegada. Hay una ceguera. Hay un entendimiento cegado porque no hemos permitido que Dios haga algo en nuestras vidas. Porque no le hemos permitido a Dios que obre en nuestras vidas a través de Jesús. Es como aquel niño que dice, a mí no me gusta esto, no me gustan las verduras, no me gusta la manzana, o no me gusta la naranja, o no me gusta las frutas, igual, ¿verdad? Pero, oye, si tú no pruebas esa verdura, esa zanahoria, ese chayote, no vas a saber si te gusta o no. No vas a saber si la fruta te gusta. Pruébala. Así es Jesús, tenemos que probarlo, experimentarlo, para poder decir, ¿me gusta o no me gusta? Porque hay una ceguera que no me está dejando. Esa ceguera espiritual no me deja ver más allá de lo que yo quiero ver, de lo que yo quiero entender. Porque mi condición espiritual es, yo quiero hacer mi propio yo quiero hacer mi propia voluntad. Y no debe de ser así. Así que entonces él no podía ver a Jesús si no permitía que Jesús hiciera una obra en él. Si él no entendía lo que Jesús iba a hacer por él realmente en su vida. Entonces, Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mamá y nacer de nuevo? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le sigue dando las pautas a seguir para su nuevo nacimiento. Jesús ahora le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Fíjate ahora, era ver primero, para que viera Jesús y entendiera quién era Él y lo que Él iba a hacer por Él. Pero ahora dice, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Cantamos en la alabanza que hay una ciudad eterna a la cual anhelamos y deseamos llegar un día a la presencia de Dios para morar en ella. Jesús ha dicho que Él fue a preparar para vosotros un lugar en los cielos, un lugar eterno, en las moradas celestiales. Ya está preparado, ya está ahí listo para vosotros. Pero debemos anhelarlo. Pero para anhelarlo y desearlo y querer estar en esa mansión eterna, tenemos que nacer de nuevo, reconocer quién es Jesús y posteriormente dice del agua y del Espíritu. Muchas personas han pensado que nacer de nuevo es nacer del bautismo. Bueno, no específicamente. Cuando Jesús se está refiriendo aquí a nacer del agua, no se está refiriendo específicamente nacer del bautismo del agua. El bautismo en agua, que es sumergión por inmersión, sumergirme completamente en el agua, eso simboliza, según Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante, eso significa muerte, sepultura con Cristo, resurrección a una nueva vida con Cristo y un testimonio al mundo de que yo renuncio a mi vieja vida, de que yo renuncio a mí mismo para que Cristo viva y more en mí. Entonces, el bautismo realmente lo que está simbolizando no es que yo vaya a tener ese nuevo nacimiento por el bautismo. No, eso significa muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Una vida nueva. Realmente yo renuncio al mundo para vivir una vida para Cristo. Eso es lo que simboliza. Pero Jesús está hablando aquí del agua, pero esa agua, vamos a ver a través de la Escritura, que simboliza la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así que quitémonos esa imagen de que si yo bautizo a mi niño de chiquito o me bautizo de grande, ya yo nací de nuevo. No. Ese no es el nacimiento espiritual. Ese no es el nacimiento del que Jesús está refiriendo a Nicodemo. Mucha gente piensa que porque ya se bautizó, porque levantó la mano, porque repitió una oración, que alguien te guió a repetir y ya estamos como el juramento a la bandera, ¿verdad? Repite después de mí. Y terminamos el juramento de bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres, nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles
a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos. Ahí está, nuestra existencia. Pero si hubiera una guerra en nuestro país, yo les aseguro que no vamos a la guerra. Yo les aseguro que como ciudadanos, como mexicanos, lo que haríamos es retroceder hacia atrás y huir. Entonces a Jesús no le prometamos algo que no le vamos a cumplir. Ya les recordé el juramento a la bandera completo, ¿verdad? Pero es interesante esa parte porque somos muy dados a decir sí, me comprometo, sí, yo creo, sí, acepto, sí, esto, pero a la hora de la hora no. Por eso es antibíblico conducir a una persona a repetir una oración para aceptar a Cristo en su corazón cuando realmente la persona no lo ha sentido. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37, dice que se compungieron de corazón porque entendieron que el pecado que habían cometido contra Jesús. Convicción. Yo soy un pecador, he pecado contra Dios. Contrición, me siento mal realmente. Es un arrepentimiento sincero y genuino que me conduce al Señor a vivir para Él. Y eso fue lo que hicieron estos varones de Dios, que se arrepintieron en ese momento cuando Pedro predicó en el tiempo de Pentecostés. Entonces, Nicodemo tenía que sentir eso. El agua, vamos a ver rápidamente, que simboliza la palabra de Dios. Quiero que veamos ahí Efesios, capítulo 5, verso 26. Dice la palabra de Dios, para santificarla. ¿A quién? A la iglesia. A los que hemos creído en Jesús. Él nos ha santificado, nos ha separado para Él, para su gloria. ¿Sí? Tú has sido santificado, tú eres un santo. Dice entonces, habiéndola purificado, ¿cómo fuimos santos? ¿Cómo Dios nos purificó? En el lavamiento del agua. O sea, me bañó, me lavó. Me recuerda cuando Jesús le lava a los discípulos los pies y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavarás jamás. Y Jesús le dijo, si yo no te lavase, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Interesante. Porque entonces Pedro le dice, Señor, lávame. No, simplemente lave los pies. Báñame si quieres. Y el Señor les dijo, ya ustedes estáis lavados. ¿Cómo? Por la palabra que os he predicado. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Hermoso. Entonces aquí dice que Él nos ha santificado, nos ha purificado en el lavamiento del agua, y esa agua es por la palabra. La palabra misma nos limpia, nos transforma genuinamente para a Dios. ¿Cómo? Por arrepentimiento. La palabra de Dios es la que nos confronta nuestra condición espiritual. Isaías, cuando se paró delante de Dios y pudo ver al Señor con sus ángeles siendo alabado, y él pudo decir ahora, santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Mire qué tremendo, Isaías capítulo 6. Y entonces cuando él fue confrontado con la santidad de Dios, con la palabra de Dios, cuando nosotros nos vemos en el espejo y nos vemos aquí cara a cara y decimos, el Señor es santo, 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 mas yo soy pecador, y entonces dejamos que la palabra haga algo en nuestras vidas, es cuando esa palabra nos lava, nos purifica, nos limpia, nos transforma, nos regenera nuestra mente. Ese es el propósito de la palabra, cambiarnos para bien y no para mal. Romanos 12:2 lo dice claramente, sean transformados, renovados por la palabra de Dios. O sea que la palabra tiene un efecto tremendo en nuestras vidas. Y por eso es importantísimo que Nicodemo entendiera que él necesitaba no solamente nacer de nuevo para ver el reino, sino nacer por la palabra, esa agua viva. Y ellos tenían la ley y no podían entender quién era Jesús. No pudieron ver quién era Jesús. Por eso lo llevaron hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el agua simboliza y representa la palabra de Dios. Eso es muy importante. Dice Santiago 1:18, Él, hablando de Jesús, de su voluntad, o sea, fue la voluntad de Dios, nos hizo nacer de nuevo. Ahí está, yo necesito nacer de nuevo.
no regresando al vientre de mi madre, sino por la palabra de verdad, dice, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra centrada en el Evangelio de Jesucristo, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué hermoso es el Señor. Tremendo, dice el Señor. Necesitamos renacer por la palabra. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Y esa simiente es Jesucristo, una simiente limpia, que no conoció pecado, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! O sea que Nicodemo necesita entender que la palabra es la única que lo puede limpiar, purificar, transformar, renovar y permitirle nacer de nuevo, a una vida nueva, a un nuevo entendimiento de las cosas de Dios. Ahora él podría entender el propósito de Jesús para su vida. Y del Espíritu. El Espíritu de Dios es cuando el Espíritu de Dios permitimos que venga a nuestra vida. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 dice claramente: en Él, hablando de Jesús, la palabra de Dios, vamos a ver, Jesús es la palabra viva, la palabra andante. En Él también vosotros, habiendo oído, ¿sí? Tú estás escuchando la palabra de verdad. Palabra de verdad. No una palabra diluida, palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. O sea que dentro de esta palabra, de estos 66 libros que contiene la Biblia que nosotros tenemos, está un evangelio centrado en la obra de Jesús. Lo que Jesús hizo por nosotros. Y habiendo creído en ese evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahí está. Ahora, el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, Nicodemo, vendrá a tu vida y Él te separa para Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Espíritu de Dios ha venido a nosotros, nos ha sellado el sello de Dios en nuestros corazones para vida eterna. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fui sellado por el Espíritu Santo de Dios, que son las arras de vuestra redención hasta la posesión adquirida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el Señor venga por su iglesia, venga por su pueblo amado, Él nos va a llevar sin preguntarte siquiera: oye, ¿te arrepentiste? ¿Naciste de nuevo? ¿Vivías para Dios? No, Él no te va a preguntar nada de eso. Su Espíritu Santo, que hace conexión con el Espíritu de Dios, nos va a trasladar al reino de los cielos. Qué tremendo y qué maravilloso es esto. Yo espero que estemos captando esta parte. Porque a veces podemos decir que somos salvos, que somos cristianos, que somos parte de una iglesia, que somos miembros. Y yo escucho, están peleando, es bautista, es pentecostés, es presbiteriano, y yo soy esto. No. Aquí la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? No importa si eres católico, no importa lo que seas. Aquí la pregunta sigue siendo la misma. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres de Cristo? ¿Tienes la seguridad en Cristo? Porque si no, pasarás una eternidad alejado de Dios, sin importar a qué iglesia vayas. Aquí todos tenemos que pasar por los mismos parámetros de Dios. Así que no importa si eres lo que eres, aquí Cristo te está llamando a nacer de nuevo, a dejar tu vida vieja, a vivir para Él, para que puedas decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Entonces Nicodemo ahora dice: si tú naces del agua y del Espíritu, Nicodemo, no solo vas a poder entender quién está delante de ti, no solo vas a poder ver el reino. Porque mucha gente llega a ver el reino. Mucha gente llega a tener una experiencia y yo vi a Jesús. Pero realmente no nacieron de nuevo. Porque al final no entrarán al reino de Dios. Y si no, cuando tengan tiempo, lean Mateo capítulo 25 acerca de las vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Y ustedes me dirán cuáles fueron las que entraron al reino de los cielos. Y estaban ahí. Y podrás estar en la iglesia. Y podrás traer tu Biblia. Y podrás poder recitar un versículo por lo menos. Pero no entrarás al reino de Dios si no has nacido de nuevo. Tremendo. Así que entonces Nicodemo tenía que entender quién era él.
Y entonces dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Nosotros no somos de aquí, nosotros somos aves de paso. Tú puedes sentir el viento correr, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así somos nosotros. Pero nosotros sabemos que vamos para la presencia del Señor, al reino celestial, al reino eterno. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No has entendido nada, Nicodemo? Entonces ese tiempo que has pasado en la iglesia, ese tiempo que has pasado leyendo, que has pasado escudriñando, ¿qué es lo que has entendido? ¿Qué entiendes realmente? Me recuerda cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, a este hombre intérprete de la ley, ¿qué entiendes? ¿Qué has entendido? Pues nada. Porque por aquí a veces nos entra y por acá nos sale. Porque no estamos realmente con un corazón dispuesto para permitir que Dios nos hable, para entender su palabra, para entender su propósito, su mensaje para ese día especialmente. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Porque es el testimonio de Dios lo que predicamos. Es el testimonio a través de Cristo Jesús para tu vida. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y quién descendió del cielo? Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Descendió hacia la tierra para salvar a los hombres. Nadie ha subido al cielo, ¿verdad? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí está el Señor de nuevo. Los ángeles, cuando Jesús resucitó y después de caminar 40 días en la tierra con sus discípulos, con los que habían creído en él, dice que ascendió a los cielos y ellos puestos los ojos hacia el cielo miraban y los ángeles dijeron, varones, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que vieron descender del cielo, ascender al cielo, ahora lo verán un día descender para venir por su iglesia amada. Wow. Entonces dice algo importante, quiero que veamos algo importante, porque Jesús está evangelizando, Jesús no se está tomando un cafecito con Nicodemo, un pancito, y mira qué varón tan importante, un fariseo llegó a mi casa, y ahora voy a preparar un banquetazo como Marta, ¿verdad? Que estaba afanada. No, Jesús no hizo esto. Jesús fue, como dicen comúnmente, a la yugular, ¿verdad? A la necesidad espiritual de Nicodemo. Y nosotros tenemos que aprovechar esa necesidad espiritual de la gente para compartir el Evangelio de Cristo. No desaprovechemos la oportunidad, y menos en este tiempo de pandemia, donde la gente día con día se está muriendo. El problema no es morirse, el problema es morirse sin Cristo. Yo quiero que entendamos esto. La gente se lamenta porque alguien se muere y está bien. Llorémosle un tiempo, pero sigamos firmes y adelante predicando el reino venidero. No nos podemos estancar. Si se fue en Cristo, aleluya, gloria a Dios. Salvo es, vida eterna tiene. Pero si no, lamentate porque está allá, dice, allá estaba el hombre rico, atormentado en el lago de fuego. Miren la evangelización de Jesús a Nicodemo ahora. Nicodemo no había entendido que era nacer de nuevo, que era nacer del agua, que era nacer del Espíritu. Ahora dice, Jesús le dijo, y como Moisés, ellos conocían el Antiguo Testamento, por eso le fue a la yugular directamente a lo que ellos conocían, la ley de Dios. Es como cuando Pablo entra a Atenas, en Hechos capítulo 17, y ve la ciudad entregada a la idolatría, ¿verdad? Y le va directamente a la yugular, el Dios no conocido. Ah, tremendo, ¿verdad? Así que tú aprovecha esa oportunidad y vete directo al grano. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí lo podemos ver en Números capítulo 21, cuando Moisés levanta la vara en el desierto, cuando murmuran contra Moisés y Aarón y Dios les manda esas serpientes para que los piquen al pueblo de Israel, después de que Dios todo lo que hacía por ellos, y ahora Moisés se hace una vara de bronce, ¿verdad? Y una serpiente de bronce, y ahí cuando ellos la miraran fijamente, ellos eran sanados de esas mordeduras, y el que no, se moría. Ahí terminaba. ¿Sí?
Ahí cuando tengan tiempo, Números 21. Dice entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? Y Jesús fue levantado. Fue puesto en una cruz, en un madero, ¿verdad? Ahí en el suelo, pero posteriormente fue levantado. ¿Sí? Y todos podían verlo. El problema es de qué manera lo veían. Como un malhechor, como un pecador, como el más vil y despreciable de los varones. Así lo veían. ¿Cómo lo ves tú a Jesús? ¿Cómo lo ves tú cuando celebras la Semana Santa y caminas diferentes calles? ¿Y cómo ves a Jesús tú? ¿Has entendido? Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está Nicodemo. Nicodemo, este rey que está delante de ti, que es el reino celestial, Dios mismo en persona delante de ti humanamente, Jesucristo el Hijo de Dios, si tú entiendes quién soy yo, tú podrás nacer por la palabra que será predicada en el tiempo de Pentecostés, y ahora mismo si tú depositas tu fe y confianza en mí a través del arrepentimiento y la fe, Nicodemo, yo voy a ser levantado en una cruz y ser puesto ahí para ser crucificado. Y si tú crees lo que yo estoy haciendo por ti, que yo estoy pagando por tus pecados, Nicodemo, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Ese era lo que tú merecías, Nicodemo, lo que la humanidad merecía por su pecado. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero Nicodemo dice entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Tú crees quién soy yo, Nicodemo, lo que voy a hacer por ti? ¿Tú crees que yo puedo ser esa serpiente levantada en el desierto, y si tú la miras y si tú reconoces qué es lo que estoy haciendo por ti, yo te puedo dar vida eterna? Aquel hombre en la cruz, aquellos dos malhechores, uno injuriaba a Jesús: si tú eres, bájanos y bájate. Si tú eres. Pero el otro dice: nosotros estamos en justo juicio, este no ha hecho nada. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Él ya estaba en el reino por su fe. Así que, hermano, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él se dio a sí mismo como el Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué maravilloso, hermanos. Poder entender lo que realmente Jesús hizo. Poder entender realmente lo que Jesús hizo por nosotros en una cruz. Él se puso por ti y por mí en esa cruz para que tú y yo no muriéramos ahí. Porque nuestro sacrificio es imposible que pueda salvarnos, que Dios lo pueda ver agradable. Mira, en amor, déjame decirte una cosa. Es una burla para Dios. Es una burla que en Semana Santa la gente pasee una cruz, que la gente cargue una cruz y que diga que lo hace porque Jesús lo hizo. Jesús no quiere eso. Jesús lo que quiere es ver tu corazón realmente arrepentido, convertido a Él, alejado de los malos pensamientos, de las malas actitudes, de todo lo que nos ha contaminado, tal como dice Marcos 7, 21, 22 y 23. Que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los robos, los homicidas, las maldicencias, los hurtos, la avaricia, el engaño. Todo eso sale dentro del corazón y eso contamina al hombre. Y eso es lo que Jesús quiere limpiar de nosotros, ponernos un corazón nuevo, un corazón de carne, dice Ezequiel. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. No es simplemente repetir algo por repetirlo, es entenderlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que Él se dio a sí mismo a través de su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué fácil es decir: Jesús murió por toda la humanidad, Jesús murió por todo el mundo. No murió por todo el mundo. Déjame decirte, esa es una mentira del diablo.
Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que creyeron en lo que Jesús vino a hacer por ellos. De otra manera no. De otra manera sigues alejado de Dios. El pecado te sigue alejando, te sigue consumiendo. Pero Jesús vino para darte vida, para rescatarte del pecado. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación íntima entre Dios y los hombres. Déjame decirte, ¿qué participación tienes tú en un nacimiento? Ninguno. Porque somos indefensos, porque somos un bebé, estamos dentro del vientre de nuestras madres. Ninguna participación. Como bebé tú no tienes ninguna participación, no puedes hacer nada, no puedes ni pujar para salir, tiene que ser la mamá. Así es en el nuevo nacimiento espiritual. No es por obras, no es porque nosotros tengamos una buena participación para que Dios nos dé un lugar en el cielo, en la eternidad, en su presencia, en la morada eterna. No, no, no. Es por la obra de Cristo. Es por lo que Cristo hace en nosotros, que nosotros podemos tener participación en el reino celestial de Dios. Así que, déjame decirte que si tú no miras a la cruz como Dios quiere que la veamos, como un lugar de maldición donde murió el Hijo de Dios por nuestros pecados, el Cordero de Dios, déjame decirte que estamos mal. Estamos muy mal. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz, que es Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Te das cuenta por qué le podía decir este fariseo a Jesús? Es que las obras que tú haces es porque Dios está con él. Así que si nosotros decimos haber creído en él en arrepentimiento y fe y estar en la luz de Cristo y que tenemos la luz del Señor en nuestras vidas y que las tinieblas han sido quitadas, la oscuridad de nuestra ceguera espiritual, de nuestro entendimiento, de nuestra vida, para que Él haga una obra en nosotros y Él resplandezca la luz de Cristo en nosotros y podamos brillar como el sol. Hagámoslo. Brillemos para que la gente pueda decir, verdaderamente este es un hijo de Dios. Verdaderamente lo que Él dice, Cristo ha hecho una obra en su vida. Porque vive en la luz, porque vive en la transformación día con día. Así que, ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, vive en luz, vive como Cristo vivió, dando testimonio de la verdad del Evangelio, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así que, querido amigo, querido hermano, se acerca este tiempo, pero no celebremos por celebrar. Celebremos la vida, celebremos la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Eso era lo que ahora Nicodemo tenía que entender y tenía que celebrar. No tenía que hacer una procesión, no tenía que repetir lo que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados, por la manera en que Él podía redimirnos. No, no, no. Nicodemo no tenía que hacer eso. Nicodemo lo que tenía que hacer simplemente era ahora celebrar la vida nueva en Cristo. Que ahora Él sería una nueva criatura, que ahora Él tendría una nueva identidad. Ahora Él es Hijo de Dios. Así que yo espero que hayamos entendido este mensaje en nuestros corazones, lo plasmemos, lo entendamos, lo vivamos. Y que verdaderamente en este tiempo podamos reflexionar en la palabra de Dios. Si de verdad queremos nacer de nuevo, si de verdad queremos ver a Jesús cara a cara un día, quien es Dios mismo, aquí está. Aquí está plasmado en la palabra de Dios. Esta es viva, esta es eficaz. Esta es más penetrante que una espada de doble filo. La palabra de Dios. Medita en ella. Estúdiala. Escudriñala.
No pases por alto un día más, unos segundos más, porque no sabemos si vamos a llegar a mañana. No sabemos si vamos a llegar ni siquiera a los siguientes segundos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si morimos en Cristo, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Así que gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros. Y por permitirnos tener su palabra todavía y poder escudriñarla y poder meditar en ella. Porque vendrán tiempos que no lo podremos hacer. Así que Nicodemo nació de nuevo. Porque después lo vemos más adelante. En esa nueva vida. En esa nueva creación que Dios hizo en él. Y que Dios puede hacer en nosotros. Y quizás el mundo pueda decir, tú eras esto antes, tú hacías esto, ahora eres diferente porque Cristo vive en ti. Porque Cristo te ha perdonado. Porque Cristo te ha salvado. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora, Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, ya no queremos hacer algo religioso, una tradición, algo que la gente hace y que vamos heredando de familias en familias. Queremos verdaderamente entender lo que tú hiciste en la cruz. Queremos compartir lo que tú hiciste por nosotros. Para que la humanidad ahora pueda decir, quiero morir a mi yo, quiero morir yo también, para tener una nueva vida en Cristo. Oh Señor, ¿cuántas veces tendrá la humanidad que está repitiendo y repitiendo los mismos sacrificios y el mismo sacrificio y cada año simplemente, pero sin entendimiento, sin haber entendido? Señor, la cruz no era un lugar hermoso, era un lugar de maldición. Pero ahí moriste tú por nosotros. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Perdónanos, Señor, cuando no compartimos tu palabra eficazmente. Perdónanos cuando no aprovechamos el tiempo bien para hablarles de Cristo. Perdónanos, Señor, cuando nos rehusamos aún a creer en ti. Cuando nos rehusamos a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, que tú hagas algo en nosotros a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Señor, habla nuestras vidas. Señor, habla la vida de los que están enfermos, que aún en el lecho de su enfermedad, ahí en sus camas, ellos puedan reconocer su condición espiritual, ellos puedan reconocer que te necesitan. Padre, se nos están yendo de las manos muchas vidas en este tiempo, pero hemos desaprovechado el tiempo, hemos malgastado el tiempo y no hemos hecho la tarea que tenemos que hacer como iglesias, como hijos de Dios. Perdónanos, Señor, porque ¿qué estamos haciendo aún ahora, Señor, en este tiempo? Hemos desaprovechado y seguimos desaprovechando la oportunidad que tú nos das. Padre, en el nombre de Jesús, úsanos para tu honra y para tu gloria. Bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas que están conectados. Bendice sus familias. Bendice su caminar contigo, su entrada, su salida. Pero sobre todo sus bocas, sus gargantas para seguir dando testimonio. Sus pies para seguir andando, Señor. Para seguir llevando el evangelio de la paz. Y aquellos que se añadirán a tu iglesia. Se añadirán a tu evangelio, a tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar conectados. Gracias por este tiempo. Y bueno, pues ojalá podamos compartir el mensaje de Dios. No es mi mensaje, es la palabra de Dios. Y que sea de bendición para otros y que sea de bendición para nuestras vidas. Así que pasen un feliz domingo agradable, alabando al Señor. Y los que podamos congregarnos, de igual manera exaltémoslos como lo que Él es, un Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones para todos. Amén.